mucho antes de que los mayas construyeran templos en Tikal y siglos antes de que los mexicas fundaran Tenochtitlán, una civilización surgía en silencio entre la selva y el mar del Golfo de México. Fue ahí, entre los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Grijalba, donde los olmecas comenzaron a moldear piedra, sembrar maíz y levantar los primeros centros ceremoniales de toda Mesoamérica. Estamos hablando del año 1800 antes de Cristo. En ese tiempo, en Egipto se construían templos y en China emergían los primeros reinos dinásticos. Y en México nacía la primera gran civilización del continente. A los olmecas los conocemos gracias a sus monumentos, a sus esculturas gigantescas, a los vestigios que dejaron bajo la tierra húmeda de Veracruz y Tabasco. Pero lo más curioso es que ellos mismos no se llamaban olmecas. Ese nombre viene del náhuatl hollín, movimiento, y mecatl, pueblo, usado siglos después por los mexicas. En realidad, no sabemos cómo se llamaban. No dejaron textos escritos como los mayas, pero dejaron algo más poderoso: ciudades de piedra, caminos sagrados y rostros tallados que aún nos miran. Las ciudades más antiguas fueron San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. San Lorenzo fue la primera en florecer. Ahí, alrededor del año 1200 A.C., ya existía una planificación urbana compleja: canales artificiales, plataformas, plazas, esculturas. Y no solo eso, ya sembraban maíz, frijol, calabaza y cacao. Habían domesticado el perro, dominaban la cerámica y entendían los ciclos de la naturaleza. Pero lo que más asombra es su nivel de organización. ¿Cómo lograron mover piedras de 20 a 40 toneladas sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas metálicas? ¿Cómo es posible que tallaran con tanta precisión sin tener hierro ni acero? La respuesta no está clara, pero lo que sí sabemos es que los olmecas eran ingenieros, artistas, astrónomos y agricultores, todo al mismo tiempo, y no lo hacían por casualidad. Cada elemento tenía un sentido simbólico, religioso, cósmico. En La Venta, por ejemplo, construyeron una pirámide de más de 30 metros de altura, rodeada por montículos y esculturas orientadas al amanecer. La ciudad misma estaba diseñada como un mapa del universo. Sus centros ceremoniales eran puntos de conexión entre el cielo, la tierra y el inframundo. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo surgió todo esto? Los arqueólogos no tienen una sola respuesta. Algunos creen que los olmecas evolucionaron directamente de pueblos agrícolas de la región. Otros piensan que hubo una fusión de culturas costeras y del altiplano que intercambiaban productos y saberes. También hay quienes ven en los olmecas influencias de lugares más lejanos, aunque no hay pruebas sólidas de contactos transoceánicos. Lo que sí es cierto es que los olmecas fueron los primeros en establecer el patrón que luego seguirían todas las culturas mesoamericanas: pirámides y plazas ceremoniales, juegos de pelota, rituales con sangre, culto al jaguar y a la fertilidad, uso de jade, conchas y obsidiana como objetos sagrados, un sistema de calendarios y conocimiento astronómico incipiente.
Los olmecas encendieron la chispa, y esa chispa iluminó toda Mesoamérica durante miles de años. En este primer capítulo descubrimos que antes de los imperios que todos conocemos, ya existía una civilización sofisticada, compleja y profundamente espiritual. Una civilización que no solo creó ciudades, creó símbolos. Y esos símbolos, aún hoy, siguen hablando desde las selvas del sureste mexicano. Si hay una imagen que representa el misterio de los olmecas, es esta. Una cabeza colosal, esculpida en basalto, con rasgos serenos y mirada firme, emergiendo de la selva como si aún vigilara el tiempo. Estas cabezas gigantes, que pesan entre 6 y 40 toneladas, son uno de los mayores enigmas de la arqueología mexicana. Hasta ahora, se han encontrado 17 cabezas colosales en sitios como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Y aunque todas comparten un estilo similar, cada una es distinta. Sus rostros, proporciones y detalles sugieren que eran retratos individuales. Pero, ¿de quiénes? Algunos arqueólogos creen que representan líderes olmecas, posiblemente guerreros o gobernantes divinizados. Otros piensan que podrían ser deidades ancestrales o símbolos rituales. Lo cierto es que todas llevan cascos tallados, algunos decorados, y fueron colocadas en puntos clave dentro de los centros ceremoniales, como si marcaran portales sagrados. ¿Cómo las hicieron? El material basalto volcánico no existe cerca de La Venta o San Lorenzo. Tuvo que ser transportado desde canteras ubicadas a más de 100 kilómetros de distancia, sin ruedas, sin animales de carga, sin grúas. La hipótesis más aceptada es que los olmecas transportaban los bloques por ríos, en balsas hechas de troncos, y luego los arrastraban por tierra con fuerza humana y herramientas de piedra. Un esfuerzo colosal para honrar a sus gigantes. Pero las cabezas no fueron lo único que tallaron. También dejaron altares monumentales que parecen tronos. En algunos se ve a un personaje emergiendo de una cueva, posiblemente una entrada simbólica al inframundo, con un niño o figura sagrada entre los brazos. Otros muestran escenas de gemelos, serpientes, jaguares o seres híbridos con rasgos humanos y felinos. Para los olmecas, el jaguar era sagrado. Se le atribuía fuerza, fertilidad, sabiduría y conexión con el mundo espiritual. Muchos creen que los olmecas practicaban el culto al hombre jaguar, una figura mitológica que aparece una y otra vez en su arte. Pero hay más. Las figuras de jade, un mineral valiosísimo para ellos, eran pulidas con una precisión increíble, incluso con incrustaciones diminutas. Algunas figurillas muestran cabezas deformadas intencionalmente, una práctica ritual que consistía en moldear el cráneo desde bebé para representar estatus o conexión con los dioses. También aparecen en su arte símbolos que parecen ser protoescritura. En 2006 se descubrió una losa en Veracruz llamada la Estela de Cascajal, con 60 y dos símbolos grabados que no corresponden a ningún otro sistema conocido. Algunos expertos creen que podría ser el primer sistema de escritura de América, aunque aún no ha sido descifrado. Todo esto apunta a algo claro. Los olmecas no solo eran artistas, eran comunicadores del mundo invisible. Sus esculturas no eran decoración, eran portales, mensajes.
rituales de piedra, tallados con fe, precisión y visión cósmica. Y aún hoy, sus obras nos siguen hablando. Desde los museos y sitios arqueológicos hasta las montañas del sur de México, los rostros olmecas siguen mirando hacia algo que tal vez aún no entendemos. ¿Qué secreto guardan? ¿Por qué dejaron tan pocos rastros de su idioma, pero tantas imágenes de poder? En el próximo capítulo viajaremos al momento más misterioso de su historia, su desaparición repentina, no por guerras, no por conquista, sino por un silencio que, hasta hoy, sigue sin explicación. Por siglos, los olmecas levantaron centros ceremoniales majestuosos, dominaron técnicas agrícolas avanzadas y crearon arte que aún hoy nos conmueve. Pero un día, todo se detuvo. Las grandes ciudades olmecas, San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, fueron abandonadas poco a poco, como si un silencio hubiera caído sobre ellas. No hay señales de guerra, ni rastros de epidemias masivas, tampoco hay documentos escritos que expliquen lo que pasó. Solo ruinas, piedras que callan y preguntas sin respuesta. San Lorenzo, la más antigua, decayó alrededor del año 900 antes de Cristo. La Venta siguió como el principal centro olmeca, pero también fue abandonada hacia el 400 A.C. Y aunque Tres Zapotes perduró un poco más, el esplendor de los olmecas había desaparecido. ¿Qué ocurrió realmente? Los arqueólogos han propuesto varias teorías, pero ninguna ha sido definitiva. Una de las más fuertes sugiere que cambios ambientales drásticos como sequías prolongadas o inundaciones severas habrían afectado la producción agrícola. Las ciudades olmecas estaban construidas cerca de ríos, lo que les daba fertilidad, pero también los hacía vulnerables a catástrofes naturales. Un colapso en su sistema de cultivo habría desatado migraciones, hambre, abandono. Otra teoría apunta a actividades volcánicas en la región. Depósitos de ceniza volcánica encontrados cerca de San Lorenzo han sido datados en el periodo de su declive. Si un volcán activo alteró el paisaje o provocó miedo colectivo, eso podría haber forzado la evacuación de la zona. Pero hay algo más. Algunos investigadores creen que la élite olmeca perdió legitimidad espiritual y política. En otras palabras, el sistema simbólico que unía al pueblo con sus gobernantes dejó de funcionar. Tal vez los rituales ya no daban los resultados esperados. Tal vez las promesas religiosas ya no sostenían la estructura social. Y cuando una civilización pierde su creencia central, se derrumba desde adentro. Pero atención, que las ciudades fueran abandonadas no significa que los olmecas desaparecieron por completo. De hecho, muchos expertos sostienen que su cultura se dispersó y se fusionó con nuevos pueblos. Es como si el alma olmeca se hubiera desintegrado, pero solo para ser sembrada en otros. En Chiapas, Oaxaca, la cuenca del Balsas y hasta Centroamérica aparecen símbolos, técnicas y formas artísticas que heredan elementos claramente olmecas. Desde las estelas mayas hasta los códices zapotecas, el legado olmeca resurge una y otra vez, bajo nuevas formas y nombres. Entonces, ¿realmente desaparecieron los olmecas? ¿O solo mudaron de piel? Muchos arqueólogos defienden hoy
la idea de que la cultura olmeca no murió, sino que se transformó, dejando raíces profundas en todo Mesoamérica. En la cosmovisión indígena, nada muere del todo se transforma, todo regresa. Y quizá eso es lo que pasó con los olmecas. No se extinguieron, se convirtieron en parte del corazón espiritual de México. En el siguiente capítulo descubriremos cómo su legado sigue vivo hasta hoy, en las formas de sembrar, en los mitos, en los rituales y hasta en el rostro del jaguar, el guardián eterno de la selva y de la memoria ancestral. En la historia oficial, los olmecas aparecen como una nota de pie de página, un nombre extraño, unas cuantas cabezas colosales, un mapa marcado con puntos silenciosos. Pero si uno observa con atención, si camina por los templos de Monte Albán, si mira los glifos de los códices mayas, si escucha las leyendas del jaguar entre los pueblos del sureste mexicano, los olmecas siguen ahí. No dejaron imperios de piedra como los mexicas. No escribieron códices como los mayas, pero plantaron las semillas del mundo mesoamericano. Ellos fueron los primeros en mirar al cielo y ordenar el tiempo, los primeros en entender el maíz no sólo como alimento, sino como símbolo de vida, los primeros en levantar pirámides con sentido cósmico, y los primeros en construir un universo donde la religión, la política y la naturaleza estaban unidas. Ese patrón que hoy llamamos cultura mesoamericana tiene ADN olmeca, muchos símbolos que nos parecen típicamente mayas o mexicas, fueron inventados siglos antes por los olmecas. El jaguar como animal sagrado, las máscaras de jade como amuletos de poder, el altar como trono y como entrada al inframundo, el juego de pelota como ritual entre el cielo y la tierra. Y no es coincidencia, porque los olmecas no fueron un pueblo aislado, fueron una raíz profunda, una corriente que fluyó hacia todas las demás civilizaciones indígenas de México. E incluso hoy, sin darnos cuenta, seguimos rodeados de su legado. Las técnicas agrícolas tradicionales en comunidades indígenas, los sistemas de terrazas para cultivo, la sabiduría del calendario solar, el respeto por la dualidad de la vida y la muerte. Todo eso, aunque adaptado, modernizado o sincrético, nació con ellos. Pero hay algo más, algo que no se enseña en las escuelas. ¿Por qué los olmecas fueron olvidados por tanto tiempo? Tal vez porque no dejaron monumentos fáciles de leer, o porque su historia fue enterrada por siglos bajo la selva y el silencio, o quizás porque su cultura no encajaba con las narrativas coloniales, que buscaban héroes conquistadores y no pueblos místicos. Pero hoy, gracias a la arqueología, la ciencia y las voces indígenas que han recuperado su memoria, los olmecas vuelven a hablar, y lo hacen no con palabras, sino con símbolos, con piedras, con rostros tallados que nos miran desde un tiempo sin nombre. ¿Qué nos dicen? Que la historia no empieza con la conquista, que la civilización no vino de fuera, que desde hace más de 3000 años México ya era un lugar de sabiduría, de cosmos, de visión profunda, y tal vez, solo tal vez,
Nuestra tarea hoy no sea descubrir a los olmecas, sino recordarlos, porque lo que comenzó con ellos aún vive en nosotros. ¿Y tú habías escuchado esta historia antes?